Me los bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente con ustedes para dar esa bendición a través de la palabra de Dios. Esa bendición que tanto necesitamos en estos momentos. Los saluda el pastor Carlos Cruz de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate. Que el Señor ministre sus corazones para poder sembrar esa semilla del reino que dé sus frutos al 100%. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Dice la palabra del Señor: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Repitiendo, oí una voz. Siempre yo recalco en algunas palabritas que van a andar alrededor del mensaje. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Dios Padre que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias en este día por todo lo que has proveído para la casa. Te doy las gracias, Padre, porque yo sé que tú estás pendiente de todos tus hijos. Te pido, Señor, que me des la gracia para poder dar esa bendición a través de tu santa palabra. Dame esa gracia. Respalda lo tuyo, que son tus palabras, que salgan a través de mi boca. Bendito, bendito eres, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, en estos momentos críticos, nosotros vemos cosas, oímos cosas, y ese ver y oír hace que nosotros tengamos ciertas reacciones. Esas reacciones pueden ser de ansiedad, de angustia, puede ser una sensación de esperanza. Como cristianos sabemos que algo viene mejor, pero hay que saber esperar. Y ahí estamos, apegándonos a tu santa palabra, para ver qué nos dice sobre esta situación a través de ella. Oí una voz del cielo. En Apocalipsis 7, del 1 al 3, que ya es un versículo bien conocido, que muchas de las prédicas se hace alusión a ellos. Dice: después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente
de los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Pero allí mismo, en el 9, dice, después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, bendigo este día. Acompáñanos, que tu Espíritu Santo ande, que tu santa presencia esté acá como en los hogares de cada uno de los que nos escuchan, y que ministre nuestro corazón, que lo convierta en tierra fértil. Amén, Señor, y amén. Aquí dice que estaban unos ángeles para hacer daño a la tierra, pero había otro que los detuvo, que dio el permiso para que pusieran el sello del Dios vivo en la frente de los que les servían, o sea, de los servidores. En estos momentos, hermanos, estamos viviendo, los servidores, o como la iglesia, tienen un gran papel que desempeñar, como es el ministrar la salvación en los hogares. Los siervos ministran. Por eso es de que todos aquellos que mueren y que están en el 9, donde dice que eran multitudes de diferentes naciones, pueblos, llegaron después. Pero estas grandes multitudes eran fruto del trabajo que hicieron los siervos de Dios. O sea, llevar el evangelio, llevar esa palabra de salvación. Por eso es que dice de todas las naciones, de todas las naciones. Estos siervos que jugaron ese papel y que llevaron el mensaje van a tener su recompensa. Palabras clave, llamémosle así: oír, recompensa, muertos. Oír, muertos, recompensa. Repasando o recordando más o menos, yo siempre parto, por lo que se habló en cierta ocasión, de que ustedes conocen la Biblia, leen la Biblia, oyen palabra. Entonces lo que yo hago nada más es recordar. El ser humano generalmente es olvidadizo. Entonces hay que estar haciendo mención a cada momento si es posible. Por eso es de que hay palabra del Señor que se nos han quedado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí lo tenemos. El que habita al abrigo del Altísimo, como se está repasando mucho, va quedando. Y esto que va quedando en nuestra mente es lo que nosotros en un momento dado, en una situación dada, lo agarramos. Como cuando Pablo le prendió la serpiente en la mano. A él se le vino a la mente esa palabra y se le hizo vida. Con sus manos tomarán serpientes y no les hará daño. Vino, hizo vida esa palabra en ese momento y dio su fruto. Por eso es de que me gusta recordar. A veces pareciera que es lo mismo, sí, es lo mismo, pero siempre no es lo mismo. Este jueguito de palabras
dentro del sacerdocio son un poco, no dejan de intrigar, como por ejemplo que la Biblia no lo dice todo y que a veces no dice lo que dice. Puede que se nos recomienda que nosotros pidamos al Espíritu Santo antes de leer la Biblia, porque en cada palabra hay un misterio y eso solo el Espíritu Santo nos los puede dar, porque el Espíritu Santo dice el Señor Jesús que debiéramos de alegrarnos porque Él se va. Porque si yo me voy, dice, enviaré al Espíritu de verdad, quien os va a recordar, nos va a enseñar. Pero ¿qué nos va a recordar? Se recuerda algo que en un momento se aprendió. Y nosotros sabemos que en un tiempo fuimos enseñados por Dios. Que en qué tiempo y a dónde no lo sé, hermano. Pero la palabra lo dice, que fuimos enseñados por Dios. ¿Y dónde habita Dios? ¿En qué forma nos enseñó? ¿Dónde habita Dios? Quiere decir que donde habita Dios, ahí estuvimos en un tiempo. Y Él nos enseñó, nos preparó para este momento que estamos viviendo. Para que en estos momentos de zozobra demos la palabra, que es la que da vida, palabra que da vida. Recordémonos Juan 5:25. Juan 5:25. Juan 5:25. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Estamos recordando algo. En el 28 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hicimos la diferencia en que hay muertos que están vivos, pero hay cuerpos que esos ya están en el sepulcro. Pero tanto el uno como el otro, o los unos como los otros, van a oír la palabra de Dios. Los que están muertos, al trompetazo final, se van a levantar. Y los que están muertos pero vivos. Los muertos vivos son muchos que andan en el mundo, caminando, respirando, comprando, comiendo. Bueno, están en el mundo, pero no tienen a Cristo. Esos están muertos en vida. Están muertos en vida. Porque solo la palabra es la que da vida. Y para que esos muertos tengan vida, es necesario de la palabra. Y para que oigan la palabra, alguien tiene que decirla. Y esos son los siervos del Señor. Esa es la iglesia. Tienen que dar el mensaje. El Señor está preparando a su iglesia. Sabemos lo que va a venir. Yo recuerdo las palabras de un siervo que un tiempo fue mi pastor, que dijo, nunca me imaginé, ni pasó por mi mente, que un día las iglesias iban a estar cerradas. Nadie, por lo menos en mí, yo nunca me imaginé esto, que las iglesias iban a estar cerradas. Nunca. Yo creo que por nadie pasó eso. Pero se dio. Hay cosas que ni las imaginamos,
pero que se dan. Es por medio de lo que va a salir de nuestra boca que hay personas que ni siquiera nos imaginamos que puedan llegar a los pies del Señor. Van a llegar, porque la palabra es la que da vida. La palabra es la que da vida. En Efesios 1:13, Efesios 1:13, Efesios 1:13 dice: en Él, o sea, en el Señor Jesús, también vosotros, después de escuchar, oigan, es que después de oír el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Después de escuchar, pero ¿cuándo escuchamos? Cuando alguien está dando esa palabra. Ahorita ustedes me están escuchando. Están escuchando. Pero para que ese mensaje llegue al oído, tiene que salir de alguien. Tiene que salir de alguien. Pero después de escuchar, hay algunos que van a creer y otros que no van a creer. Pero aquellos que han creído la palabra de salvación, el Señor pone un sello, como quien dice: estos son mis hijos. Somos hijos. Y como hijos de Dios, sabemos que Él nos ha hecho una infinidad de promesas. Por ejemplo, que nosotros tenemos vida eterna. Bueno, pero si hay vida eterna, ¿por qué morimos? ¿Por qué es necesario? Es necesario porque Dios es espíritu. Y el espíritu vuelve a Él. Dice que el espíritu vuelve a quien lo dio. Pero vamos a hacer alguna diferencia y quizás nos vamos a trasladar para que quede una idea de esto. A Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 16. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 6. Fíjese bien lo que dice. Ahí habló de que habíamos creído en la palabra. Aquí dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. A los que durmieron en Jesús. Pero en el 16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo, y aquellos que están en el sepulcro, no lo dice aquí, pero bueno, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Muertos en Cristo. Pero en el 14 dice: los que durmieron en Jesús. Pero aquí dice: muertos en Cristo. Aunque la palabrita durmieron en la bastardía dice murieron, es que un concepto de morir es cuando uno deja este cuerpo físico. Pero aquí dice,
pongámoslo, murieron, no que durmieron, murieron en Jesús. Murieron en Jesús, pero lo dice que fueron muertos en Cristo. Aquí hay que hacer una diferencia. Espero que la tomen, reflexionen, porque habrá muchos textos, versículos, que pareciera que como que no se adaptan en el momento. El hermano hablaba de tiempos lineales y hablaba de un tiempo que no es lineal. El tiempo insectual. El tiempo lineal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, enero, febrero, marzo, abril, lunes, martes, miércoles. Pero el tiempo insectual es el que se da en Apocalipsis. No tiene un tiempo en que después de esto sigue lo otro, no, sino que todo está encerrado. Por ejemplo, el séptimo sello encierra las 7 trompetas, pero las 7 trompetas encierran las 7 copas. Y él ponía la figura de un muñequito que por dentro tiene los otros 2 muñequitos. Pero hay un tiempo también circular. Solo basta recordar las palabras de Job cuando dice: lo que ella fue y lo que fue será. O sea que hubo un momentito, los que saben de la doctrina del sacerdocio, hay un momento en que el tic-tac del reloj comienza a funcionar. Tac, 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 y ahí comienza el tiempo. El primero minuto. Y va dando vueltas en una forma circular hasta que llega a ese punto de encuentro y se unen. Yo soy el principio y el final. Yo soy el alfa y el omega. Todo donde comenzó va a terminar ahí donde comenzó. Un tiempo circular. Pues, ¿qué les digo aquí? Cuando mueren en Jesús, recordémonos que cuando dice Jesús, ese hombre, es Jesús como humano, los que murieron en él, pero hay otros que murieron en Cristo. Los primeros significa la totalidad de los salvos. Oyeron palabra, aceptaron al Señor, son salvos. Ya les he dicho, ¿salvos de qué? Del infierno. Pero posiblemente hayan contestado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha retirado. Y como se ha retirado, esos cristianos están expuestos a las situaciones como las que estamos viviendo hoy, porque no tienen la protección del Espíritu Santo. No tienen ese sello del Espíritu Santo. No están actuando como verdaderos cristianos. Se han descuidado. En alguna forma gradual, así Dios, Él es Dios y Él sabe cómo actúa. Nosotros somos humanos, o sí o no, pero no, el Señor Dios es misericordioso. Los que creyeron en Jesús son la totalidad de los creyentes. Pero los que dicen muertos en Cristo son aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Son aquellos que cuando vengan y oigan el trompetazo final, se van a levantar, aunque estén muertos. Y aquellos que están vivos van a ser arrebatados. Estos forman el cuerpo de Cristo. Aquellos creyentes
que lo dieron todo por Él. Aquellos que se negaron a sí mismos por servirle a Él. Porque negarse a sí mismo es apartar todas aquellas cosas del mundo que nos atraen. Una canción trae recuerdos. Allá nosotros, si nosotros revivimos esa canción y nos sentimos tristes, quiere decir de que esa herida que nos hicieron y que nos recuerda esa canción no ha sido curada. Pero cuando la oímos, ya en un tiempo pasó eso, fue parte de mi vida, entonces ya eso ya no me molesta, es de que esa herida ha sido curada. Pero es que la palabra de Dios cura muchos resentimientos, cura muchos odios, cura las murmuraciones, cura las enfermedades, porque todo eso contribuye a que el cuerpo sufra y se enferme. Y las enfermedades son los hijos de la muerte, de Tánatos. Hoy se puede pronunciar porque ya lo oímos. Tánatos es el nombre de la muerte. Es el nombre también de la pestilencia. ¿Cómo reaccionamos hoy cuando salimos? Al principio vemos noticias, oímos noticias, vemos lo que pasa alrededor. ¿Cómo reaccionamos? Si sos hijo de Dios, ¿cuál es el temor? Que pasa que el enemigo quiere, a través del temor, quitarte la fe. Yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, yo no puedo temer a la peste, pero hay que hacer una salvedad. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de respetar nuestras autoridades. Y si las autoridades nos dicen que no salgamos, no salgamos. Si las autoridades nos dicen que nos pongamos tapa cubrebocas o como se llame, hay que ponerlo y ¿qué cuesta? Pero si usted, como es cristiano, y dice, no, mi Dios es poderoso, eso es que usted está haciendo alarde de la fe, está tentando a Dios. Si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios, Satanás, si sos hijo de Dios, si crees en la palabra y que tenés un Dios todopoderoso, salí. ¿Por qué ocupas tapaboca, guantes y todo? No. Hay que obedecer a las autoridades. Hay que obedecer a las autoridades. Porque si no, lo que estamos haciendo es alarde de la fe. Y al hacer alarde de la fe, estamos haciendo de un lado al Señor, nosotros. Vea, hermano. Nosotros somos salvos. La religión nos salva. Quien salve es Jesús. Yo no voy a ser salvo porque soy católico. No voy a ser salvo porque soy cristiano. No voy a ser salvo porque soy pentecostés. No voy a ser salvo porque salvo siempre es salvo. No. Yo voy a ser salvo porque mi iglesia es la mejor, porque soy de los... mi palabra es poderosa. No, quien salva es Jesús. Teniendo en mente eso, debemos de respetar las autoridades y tener presente de que solamente en Dios podemos confiar y que hay promesas. Hay promesas. Hay promesas. Dios ha hecho muchas promesas con ustedes. Ha hecho muchas promesas con los del mundo. Y a veces los del mundo creen más que los cristianos. A veces los del mundo son más favorecidos. Vamos a ver Proverbios 13:13. Proverbios 13:13. Proverbios 13:13, a la carrerita, porque ya el tiempo se nos va. Dice,
El que desprecia la palabra pagará por ello. Pero en algunas Biblias dice perecerá. El que desprecia la palabra perecerá. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. El que teme la palabra de Dios será recompensado. Los que hacen caso a la palabra, están dando el evangelio, van a ser recompensados. Mire un ejemplo de recompensa. Números 11:4. Números 11:4. Números 11:4. Ahí estaba Egipto, que es símbolo del mundo. Está pueblo de Dios, símbolo de la iglesia. Pero dice que cuando ya salieron de Egipto, dice Números 11:4, dije, ¿va? Sí. Números 11:4. Éxodo 9:20, pero tengámosla ahí. Éxodo 9:20. Éxodo 9:20. ¿Qué es el que sigue? Éxodo 9:20. Dice: el que de entre los siervos de Faraón, el que de entre los siervos de Faraón, decíamos, estamos en Números, en Éxodo 9:20, dice: el que de entre los siervos de Faraón tuvo temor, los siervos de Faraón, tuvo temor de la palabra del Señor, porque oyeron palabra a través de Moisés, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Estos egipcios, que eran siervos del Faraón, oyeron que Dios le dio palabra a través de Moisés a Faraón. La oyeron, hicieron caso. Y como hicieron caso, llevaron sus ganados a sus casas, tuvieron una recompensa. Lo que era de ellos no pereció. No cayó la plaga sobre ellos. Como los que estaban en Gosén, estaban apartaditos para el Señor. Estos eran egipcios, pero oyeron la palabra del Señor. En Números 11:4 dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y protestaron contra el Señor. Pero lo que vamos es que este populacho salió con los hijos de Dios, salieron de Egipto, porque creyeron la palabra. Cuando dice populacho, no crean que era del vulgo, que algunas versiones así lo dicen, otros dicen mixtos. Lo que pasa es que ya en ese tiempo, muchos de los hijos de Dios o de las hijas de Dios ya habían metido con los egipcios, y ya eran una mezcla. Habían otros que a lo mejor no eran de esa, pero estaban ahí como esclavos. Y cuando oyeron la palabra y vieron que iba a haber liberación, entonces ellos se metieron, porque vieron los milagros. Pero ya en la prueba, como no tenían a un Dios que era el propio de ellos, pensaron que todo iba a ser fácil. Empezaron a renegar y a meter cosas dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que lo hicieron? Que ellos añoraran a Egipto y quisieran volver. Haciendo una relación, muchos en las iglesias actúan, son mixtos, están y no están. Y los que no están a veces murmuran con los que están y terminan llevándose a los que están, se los llevan al mundo. Pero también tienen
su recompensa. Tienen su recompensa. Ya para ir terminando. Al principio volvemos a Apocalipsis 14:13, que era el texto de cabecera. Cada quien tiene su forma, tomémoslo así. Texto de cabecera, 14:13. Algunos dicen texto base, o el texto básico, el texto de partida. Dice acá. Y oí, era 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Sus obras van con ellos. Pero si nosotros regresamos ahí mismo al 6, vamos a ver por qué. Y dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo. Al anunciarlo se supone que hay algunos que tienen oídos para oír y oyen. Para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que ese ángel está dando el evangelio ya a todo el mundo. Por eso es de que hablamos de que hay un momento en que sea una gran multitud. Una gran multitud son estos que oyeron la palabra del evangelio eterno. Porque dice de toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, fíjate el mensaje que decían: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero acordémonos que estamos en Apocalipsis. Ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí dice que la hora ha llegado. Pero hay en otras donde dice el evangelio que está la hora por llegar. Ahorita lo que anuncian el evangelio, posiblemente están anunciando Cristo viene pronto. Pero ahorita ya con este ángel es Cristo ya vino, o Cristo está aquí. Hay diferencias que en el transcurso de las prédicas se van a dar. Ahora nosotros nada más podemos decir, concluyendo, hay que oír, hay que creer y que nosotros vamos a tener esa recompensa. Les agradezco, hermanos. Espero que algo se les haya hecho vida. No debemos por qué temer. Si somos servidores de Dios, si tenemos al Espíritu Santo, si le tememos a Dios, Él nos va a proteger. Solamente que no hagamos alarde de fe. No tentemos al Señor. Hay que respetar las autoridades. Si salimos, pongámonos la mascarilla. Si salimos, pongámonos guantes, si es que lo exigen las autoridades. Al llegar, hay que bañarse, lavar la ropa. Al tocar alguna cosa, usar alcohol gel, lavarse las manos. Esas son las reglas. Las reglas que las autoridades han puesto. Y nosotros debemos de obedecer estas reglas. Dios nos va a proteger. No porque yo soy poderoso, mi doctrina es, ¿quién tiene virus? Voy a ir y puedo poner la mano. No hay que tentar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta tarde por la oportunidad que nos has dado
de llevar este mensaje a todos, porque yo sé que lo están viendo no solamente los de la obra de Sonsonate. Mi familia está oyendo estos mensajes. Pero los que formamos parte de la iglesia, yo les mando, voy a aprovechar un saludo de nuestro hermano Andy Zamora. Saludámelos, decirles que no tengan miedo, que estamos protegidos y que Dios va a bendecir a todos los que están contigo en la barca. Dios va a proteger y dar vida a los que están en la barca contigo. Te los ha concedido como a mí me ha concedido Dios a todos los que están en la barca, que es la iglesia. El Señor me los bendiga, hermano. No tengamos ningún temor. El miedo mata. Estemos tranquilos en nuestra casa, orémosle al Señor, pidámosle que tenga misericordia por el mundo, porque algunos del mundo van a oír la palabra del Señor y Dios les va a dar vida. Amén y amén. El Señor me los bendiga, hermano. El Señor me los bendiga. Pasen un buen día.